Los caballeros templarios remontan sus orígenes a la Primera Cruzada. Durante los finales del siglo XI, las tierras sagradas se encontraban bajo el dominio del Islam, lo cual amenazaba con la expansión del Islam dentro del Imperio Bizantino. Un evento importante para la creación de la Orden de los Templarios fue cuando el emperador bizantino, Alejo I, solicita la ayuda del Papa Urbano II para frenar la expansión del Islam y así, por su vez, lograr la conquista de las tierras sagradas bajo dominio cristiano. Gracias a este evento surge la Primera Cruzada con una victoria rotunda para el bando cristiano, y así logrando la formación de los estados cristianos dentro de Oriente Medio. En el 1119 fue donde se produce el origen formal de la Orden de los Templarios. Esto se debía a los ataques de ladrones y asesinos en contra de los peregrinos que iban en camino a los reinos cristianos establecidos en la Tierra Santa. Y para proteger los dos veteranos de las cruzadas propusieron crear una orden monástica. El rey Balduino II fue el que aprobó que se creara esta orden, y así fue como les concedió un espacio en el Templo del Monte. Se nombraron como Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Se le da este nombre ya que estos se organizaban en el Templo de Salomón. Los caballeros templarios eran de las unidades mejor calificadas en la lucha de las cruzadas. Su más famosa victoria fue en 1177 durante la batalla de Montguisard, donde unos 500 caballeros templarios ayudaron a derrotar al ejército de Saladino de más de 26.000 soldados. Los templarios tuvieron relación con diferentes papas al pasar el tiempo. En el 1139, el Papa Inocencio II decidió que la orden quedara exenta de la obediencia de las leyes locales, excepto de la autoridad del Papa. Con el establecimiento de los reinos cristianos en las tierras sagradas, los templarios tenían la imagen de defensores de la fe cristiana. La población europea los veían como monjes guerreros, y eran la unión entre los asuntos terrenales y la vida espiritual. Los mismos tenían votos de pobreza, castidad, hermandad, fe y obediencia. A pesar de que los templarios tenían votos a la pobreza, la orden contaba con diversas riquezas. La orden comenzó con muy pocos fondos, pero al pasar el tiempo adquirió terrenos, particularmente en Londres y en territorios de la península ibérica. También recibían donativos monetarios. Es importante recalcar que los templarios sentaron las bases para la banca internacional. Prestaban servicios similares a lo que conocemos como una cuenta de ahorro, donde los peregrinos podían depositar sus monedas. Se les entregaba una nota con un crédito y luego podían reclamar sus monedas en la Tierra Santa. Gracias a las grandes cantidades de riqueza que administraban, también hacían préstamos a reyes y personajes de alto calibre en la sociedad europea. Esto le daba una fuerza política inmensa, ya que decidían a quienes iban a ayudar de manera económica. Esto también les causó problemas. El rey Felipe IV le debía a la orden. Esto provocó que Felipe, para no deber a la orden, arrestara y torturara a los miembros para que hicieran confesiones que lastimarían a la orden y provocaría el fin de la misma. Como mencionamos anteriormente, un evento catalizador para la caída de los templarios fue el rey Felipe IV y cómo le debía la orden. También es importante recalcar que la Tierra Santa había caído bajo dominio de los musulmanes. Toda campaña de reconquista terminó en un rotundo fracaso. La Orden de los Templarios duró casi 2 siglos. El final de la orden ocurrió cuando el último gran maestre, Fray Jacques de Molay, se negó a aceptar el proyecto de fusión de las órdenes militares bajo un único rey soltero o viudo. El 6 de junio de 1306 fue llamado a Poitiers por el Papa Clemente V para un último intento. Lo mismo resultó en un fracaso. La orden ya estaría condenada. Después del acoso de Felipe IV, acusándolos de herejes, realizar prácticas homosexuales y adoraciones a figuras paganas,
El Papa Clemente V emitió la bula papal Pastoralis Preeminente el 22 de noviembre de 1307, que encomienda a todos los reyes cristianos en Europa detener a todos los templarios y apoderarse de sus bienes. Así, los templarios fueron condenados a ser quemados en la hoguera en París el 18 de marzo de 1314. Mientras hubo muchas personas que causaron un efecto importante en la época de los templarios, algunos se destacaron, comenzando con Hugo de Payens, fundador y primer maestre de la Orden del Temple, también siendo llamado como el Gran Maestre. Desde su infancia fue muy influenciado por la reforma religiosa que se estaba llevando a cabo en Champagne. Comenzó su trayectoria convirtiéndose en monje de la abadía de Molesmes. En 1100 abandonó los hábitos de monje, se integró en la corte champañesa y realizó su primer viaje a Tierra Santa, buscando cambios dentro de la corte. En 1115 traza el proyecto de fundar una orden monástica que custodie a los peregrinos en Tierra Santa, inspirado por las cruzadas. Con lo sucedido por las cruzadas, su objetivo prioritario era rescatar Tierra Santa de los infieles. En 1119 decidió abandonar todo, tomar los votos de castidad y volver a Tierra Santa, donde comenzó el proceso de crear la Orden del Temple, lo cual logró un año después de su llegada. Hugo de Payens se embarcó en una gira que le llevó a Francia, Escocia, Gran Bretaña y Flandes buscando financiación para poder realizar sus incursiones y mantener a las tropas, lográndose, ya que estas recepciones fueron fructíferas, acumulando grandes cantidades de oro. El sucesor de Hugo de Payens fue Roberto de Crown, persona que consiguió en 1139 una bula en la que se concede a los templarios casi una independencia total a la hora de nombrar capellanes, fundar capillas, tener exenciones en los tributos, transformando a los templarios a una institución sólida. El último gran maestre terminó siendo Jacques de Molay, estando al mando cuando en 1307 se le dictó la orden de arrestar y entregar a la Inquisición a todos los templarios de Francia. Esto llevó a que Jacques de Molay, junto con otros miembros de la orden, fueran quemados en la hoguera un 18 de marzo de 1314. Ese evento culminó con los templarios. Aunque ya no existan como la potencia que eran antes, los templarios han sido interpretados de diversas maneras en la cultura pop del mundo. Además de ser interpretados diversos, también varias franquicias se han inspirado en ellos, comenzando con Assassin's Creed. Los templarios son interpretados completamente diferentes a como fueron en la vida real. Son los villanos principales de la serie de videojuegos, serie que comenzó en el 2007 y sigue en pie actualmente, con 11 juegos publicados. Los templarios son presentados como una orden militar monástica convertida en gobierno mítico en las sombras que en los tiempos modernos fundó y controla un conglomerado corporativo multinacional. Los templarios buscan crear un mundo perfecto, insistiendo que la naturaleza humana es demasiado propensa a la corrupción para que una utopía sea posible, siendo clave poder controlar ese mundo que quieren crear. La clave de su sueño es la imposición de una nueva orden mundial, y ellos vislumbran que la verdadera paz solo puede venir cuando toda la humanidad es guiada por una sociedad iluminada de personas, a sus ojos. Mientras que en la serie de Assassin's Creed son interpretadas como seres humanos malignos, en la siguiente se hablará de una ficción histórica con elementos verídicos de los templarios en la serie llamada como Nightfall, serie que se enfoca alrededor de lo sucedido en 1314. La sinopsis de la serie es sobre cómo se explora con profundidad los grandes secretos que los templarios protegían y cuenta una historia de fe, lealtad y hermandad, que gira en torno a los oscuros acontecimientos que llevaron a la persecución y muerte en la hoguera de los caballeros templarios en 1314, una infame fecha que ha quedado marcada en el imaginario popular por más de 700 años como sinónimo de mala suerte. Mientras que la trama es ficción, están involucrados personajes verídicos como Jacques de Molay, Rey Felipe IV y Guillermo de Nogaret, además de que hubieran inspiraciones literarias de los templarios de muchas maneras. También los hubo simbólicos, siendo uno de ellos Star Wars. La trama de Star Wars se enfoca en los Jedi, caballeros intergalácticos con su misión de defender la paz y la justicia en la galaxia. Luchan contra un mal, conocido como los Sith, siendo el enfoque de ellos es el poder personal,
para utilizar ese poder con intención de matar, controlar y someter a toda oposición. Esto se conecta con la misión de los templarios. Lucharon por llevar la paz y la justicia en su área, por el bien de todos ciudadanos en sus alrededores. Otra conexión que se puede hacer es con el famoso Orden 66 de Star Wars y lo ocurrido con los templarios en 1314, en cuestión de la muerte de los templarios en la hoguera. Ambos casos vinieron por el orden de sus jefes, siendo el emperador en Star Wars y el rey Felipe en la época de los templarios. Viendo varios aspectos de los templarios en cuestión de su propósito y lo que lograron, se entiende contundentemente que la sociedad los interpreta de una manera no muy adecuada con lo que fueron. Esto provocó un sinnúmero de teorías, las cuales están enajenadas de la realidad como vimos, por ejemplo, con la serie de juegos de Assassin's Creed, donde se representan como una sociedad secreta y malvada, mientras que pudo haber casos extraños involucrando a los templarios. Los mismos siempre fueron fieles a sus creencias y lucharon por ellos. También es importante recalcar que crearon las bases para lo que conocemos hoy en día como la banca internacional, en una época donde los medios de comunicación actuales no existían. Esto conlleva una responsabilidad y honestidad la cual es digna de mencionar. La Orden de los Templarios impulsó que el cristianismo llegara al reconocimiento que tiene en la actualidad.